Es posible que la iglesia se adueñe de nuestra forma de pensar. Es posible que incluso toleremos una iglesia que nos esté diciendo en qué debemos pensar y qué debemos hacer y cómo debemos actuar. ¿Es eso posible en la iglesia católica el día de hoy? Es posible que vengan los obispos y nos digan en qué debemos pensar o cómo, incluso a qué político debemos aceptar. Y más, es posible que tengamos obispos inclinados hacia la izquierda descaradamente, pues en Alemania parece que sí, y vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Alemania, el sector más progresista, el sector más hereje o los ovejas, los cabritos de la Iglesia Católica en el mundo al día de hoy, ha decidido adueñarse de la conciencia de sus fieles. Y en esta ocasión está impidiéndoles o pidiéndoles que voten por la izquierda y sobre todo aferrándose y bajo excomunión impedirles que voten por otro partido que no sea la izquierda. Vamos a verlo a continuación, es desde el obispo, el que una vez fue señalado como candidato para la Congregación para la Doctrina en la Fe, el que ha venido a imponerles a sus fieles en qué deben de pensar. El obispo es Hildar Schiner Wilmer, presunto candidato un día para presidir el dicasterio para la Doctrina de la Fe, advirtió contra los pérfidos intentos de engaño, dice aquí, por parte de partidos de extrema derecha ante la elección de los gobernantes en Alemania. Lo del episcopado alemán con el partido de derecha en Alemania es una obsesión soberanísima. Esta obsesión está subiendo cada vez más. Este partido sube cada vez más como la espuma en ese país. Es ya verdadera obsesión de los alemanes obispos y salvo excomulgarlos, los laicos, es un acto solemne. Ya poco les queda por hacer. La ocasión es especialmente urgente de cara a las próximas elecciones. El Parlamento Europeo, cuando los sondeos pronostican un aumento considerable de la oposición soberanista en toda la Unión y muy especialmente en Alemania, crecientemente diluida por una mera dignación de los de la izquierda apoyados por la Iglesia Católica. La cosa es pues urgente y desesperada para una Iglesia nacional en Alemania cada vez más escorada a la izquierda, más comprometida con el globalismo internacional y, por ser sinceros, más socialmente irrelevante. Por eso ha salido a la palestra uno de los obispos conocidos por sus posiciones extremas en el sentido de la renovación eclesial. Nos referimos ni más ni menos al obispo que ya los hemos denunciado, que ve en pantalla, a quien se habló como sucesor de la Daria en su momento, pero fue desestimado. Este obispo, presidente de la Comisión Justicia et Pax, ha advertido contra los engaños supuestamente de los soberanistas, que según dice se presentan como conservadores respetuosos de la tradición para normalizar sus ideas, atenuantes según la declaración de la rueda de prensa que él dirige. Cuando los extremistas, los llama de la derecha, hablan de la libertad religiosa, dice, no es por una preocupación por los derechos humanos universales, sino más bien por los privilegios exclusivos para sus propios clientes. Por valores cristianos no entienden la caridad y la misericordia, no esconden, nos esconden su odio, pensamientos autoritarios y condescendientes y desprecio discriminatorio a la humanidad. Este obispo hizo estas declaraciones durante la presentación de la antología Libertad Religiosa y Populismo, publicada por los medios de comunicación y sobre todo publicada por los partidos dominantes en Alemania que quieren imponer el populismo en el país. Tenemos que aprender a tolerar las diferencias en lugar de permitir que las sociedades se segreguen según la religión del color o la piel y el origen del espíritu de la pseudo secularización extremista, afirma así el obispo, que evidentemente no está pasando no está pensando en las diferencias de enfoque ideológico en una sociedad
que se ha vuelto más plural. La gente busca significado y comunidad. En consecuencia, necesitamos más que nunca el espacio protector y propicio que la libertad religiosa o de carencias que cada vez más ahogan el pueblo. Bueno, el obispo es izquierdista, extremadamente izquierdista, y ha salido a defender la posición del populismo y del comunismo en Alemania. Incluso, te lo vuelvo a repetir, bajo pena de excomunión, el obispo ha amenazado a los católicos con excomulgarlos solo por defender la sana doctrina, solo por querer vivir y por querer cambiar su forma de pensar. Este obispo ha hecho algo que es preocupante, porque favorece mucho la izquierda, el izquierdismo, el populismo, y sobre todo le dice a sus fieles en quién deben de votar o por quién deben de elegir, asegurándose que asegurándoles que los valores que promueve la derecha en ese país de Alemania, los valores cristianos, los valores de respeto a la religión, los valores que identifican a los alemanes, dice que es pura farsa. Ataca inmediatamente a los pro vida y ataca inmediatamente a los que defienden la vida para ponerse del lado de los que practican el ritual a Moloch. La verdad, los alemanes son un poema, todos ellos. Los obispos, en su gran mayoría, claro que hay unas excepciones, pero según yo tengo el dato, son como unos 4 o 5 obispos alemanes los que todavía no se corrompen. Por ahí, en la conferencia episcopal, porque por ejemplo, Monsignor Gaswin no está en la conferencia episcopal, no es parte de ese sínodo, pero hay otros que todavía no se corrompen. Welki es uno de ellos, pero los demás, la mayoría de los obispos ya no son católicos. Y es terrible porque tú dices, ay Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Ya no son católicos y sobre todo ahora resulta que los obispos en Alemania son populistas, son marxistas, son izquierdistas, son socialistas. La pregunta que nos puede estremecer es, ¿los dejaron entrar para eso o ellos hicieron ahí y los conquistaron? ¿Qué pasó ahí? Marxistas que se conquistaron, se convirtieron al marxismo. Ya lo decía el Padre Pío, desgraciados obispos que se entregan a los brazos abiertos de la masonería y así corresponden al amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Son marxistas? ¿Populistas? ¿Qué son estos obispos? Porque católicos no. Católicos no son. Y sobre todo impostores e impositores, porque te quieren imponer incluso en lo que tienes que pensar. Bajo pena de excomunión a las personas que piensan diferente a ellos. Los critican, los humillan. ¡Qué horrible! A pesar de que son los más ricos porque roban mucho dinero del pueblo bajo pena de excomunión. Eso pasa cuando la iglesia se vende al mundo. Y Alemania en su gran mayoría, o salvo algunas excepciones, ya no es católica.